Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios primeramente. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo y te pido que tú unjas mis labios para que esas palabras, estas sanas palabras tuyas para tu iglesia, lleguen al corazón de muchos de tu gloriosa iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, amén. Estamos otro domingo maravilloso. Ya estamos en noviembre, ¿verdad? Ya las hojas empiezan a caer. Viene muy pronto el Día de Acción de Gracia, en unas semanas, en el Thanksgiving, ¿verdad? Y también le damos la bienvenida a los que nos están viendo a través de las redes sociales, en YouTube. Yo le doy la gloria y la honra a Dios porque ya en muchos países de habla hispana nos ven y la gloria es para Él. No queremos engrandecer mi nombre, el nombre de esta iglesia, sino queremos engrandecer a aquel que murió en la cruz del madero, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra prioridad porque para eso Él nos llamó, para exaltar su nombre y levantarlo, ¿verdad? Como estamos cantando esta mañana, ¿verdad? El glorioso nombre de Cristo. Bueno, hoy tenemos una predicación muy importante y doctrinal. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, quédese con nosotros para que usted aprenda doctrina sana, porque estamos muy faltos de doctrina en estos últimos tiempos, desgraciadamente. Muchos predicadores predican emocionalmente, predican testimonios, pero no predican doctrina. Y nosotros, la única forma de alimentar nuestra alma es a través de la doctrina. Esa es la única forma. Y hoy vamos a hablar de reteniendo firme la palabra fiel. Reteniendo firme la palabra fiel que ha sido enseñada. No enseñada por un concilio, no enseñada por una denominación, no enseñada por un líder espiritual. Enseñada a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pablo en las escrituras para la iglesia. Eso nos tenemos que enfocar, porque muchas veces dicen, bueno, pues yo retengo lo que mi pastor me enseñó, yo retengo lo que mi líder espiritual pero tú todo lo que escuches de un líder espiritual, si me estás viendo a través de las redes sociales, todo lo que escuches en una iglesia, fíltralo a través de los oídos de Jesucristo a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden errar, porque el hombre erra. Y dice, reteniendo firme la palabra fiel que ha sido enseñada. ¿Estás en una iglesia con la sana doctrina? Porque estamos muy faltos de la sana doctrina el día de hoy. Yo he hablado con personas cristianas que les he hablado de la sana doctrina y me dice, y eso no está ni siquiera en la Biblia, imagínense. Entonces nunca han leído su Biblia porque en la Biblia habla de la sana doctrina. Entonces lo vamos a ver a través de esta predicación conforme al corazón de Dios, ¿va? Nosotros usamos la Reina Valera 1602, la 1602, la purificada, porque esta viene de la fuente original de Israel y de los primeros papiros que encontraron en Antioquía, de los primeros cristianos, ¿verdad? La Reina Valera, desgraciadamente, en 1960, y la nueva versión internacional no vienen de esa fuente, vienen de la fuente del Vaticano y vienen de la fuente de la librería de Alejandría, que se le llamaban en esos entonces textos corruptos. Entonces tiene más de 3,000 errores teológicos. Por eso nosotros preferimos usar siempre algo más verdadero, apegado a Dios, ¿verdad? Como la King James 1611, que va de la mano con la Valera purificada de 1602. Por si usted ve algo en azul, quizás en su Reina Valera no lo tenga, ¿va? Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, a través de ese ojo mágico, lo ponemos en azul para que usted vea las diferencias o muchas palabras que han quitado del original, ¿verdad? Y dice el versículo principal, reteniendo firme. Imagínense, en la Reina Valera 60 quitaron firme. Entonces nada más tenemos que retener, reteniendo firme la palabra fiel como ha sido enseñada, para que pueda exhortar y convencer a las personas con sana doctrina. Tú tienes que convencerlos a las personas si tienen una teología falsa, una doctrina errónea, una enseñanza falsa que les han enseñado en las iglesias. Tú los tienes que convencer. ¿Pero cómo los vas a convencer? ¿Con tu palabrería? No, con la Biblia, con la sana doctrina, con la sana doctrina. Es la única forma de convencerlos, con la sana doctrina. A los que te contradicen o contradijeren, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente no quiere ser corregida. En muchas iglesias falsas te enseñan, no, tú no tienes que juzgar. Eso es mentira.
Bueno, la Biblia dice que tú no tienes que juzgar en tu propia opinión, pero tú puedes juzgar con la palabra de Dios. Dice Jesús, dice, haced justo juicio con la palabra. Con la palabra, porque si tú le dices a un hermano, estás en fornicación, tú le dices a un hermano, estás mintiendo, tú no lo estás juzgando porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, Dios es el que está juzgándolo, no tú. Entonces, muchas veces no nos gusta que nos juzguen o tú juzgues y las enseñas falsas te enseñan a no juzgar y no señalar para que ellos puedan decir muchas enseñanzas falsas y nadie les dice nada, ¿verdad? Pero vamos a ver ese versículo principal. Tú estás firme parado en la roca de Jesucristo, porque Jesucristo tiene una parábola muy hermosa en las Sagradas Escrituras, en los evangelios sinópticos, que dice que vino una tormenta y este hombre hizo su casa en arena, ¿se acuerdan? Y otro la hizo en ¿quién? En la roca. Tú estás firme cuando vienen esas tormentas, esos problemas, esas tribulaciones. Por eso mucha gente no está firme. Viene un problema, se cae. Viene otro problema, se cae. Viene una enfermedad, se cae porque no está firme, parado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice el segundo versículo principal, reteniendo firme la palabra fiel, 2 de Timoteo 1:13. Dice, retén firme, que también quitaron firme, la forma de las sanas palabras de que me oístes, en fe, amor, que es en Cristo Jesús. Fíjese muy bien este versículo. Pablo le dice a Timoteo, retén las palabras firmes que de mí oíste. No de otro. No dice Pablo, Timoteo, retén las palabras que están en todas las Sagradas Escrituras. No. ¿Qué dice Pablo? Retén las palabras que oíste de mí, porque él fue escogido por el mismo Jesús para guiar a los pueblos extranjeros o los gentiles. Dice, en fe, amor, que es en Cristo Jesús, porque no hay fe fuera de Jesús. Mucha gente hoy en día piensa que la fe es todo. No, tienes que tener fe de Jesús o en Jesús. Otra fe no es válida teológicamente, ¿verdad? La gente tiende a decir, pues yo tengo fe a esto, yo tengo fe al otro. Eso no es fe. Fe tiene que estar dentro de la Biblia, en Jesús y de Jesús. Entonces es una fe verídica, una fe real. Dice Juan 7:16, dice Jesús, ¿verdad? Jesús nos advirtió. Dice, respondiéndoles Jesús y dijo, mi doctrina, ¿verdad? O mi enseñanza no es mía. Yo lo que les estoy enseñando a ustedes, lo que son mis apóstoles, porque Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice, no es mía, sino del que me envió. Toda la doctrina que los judíos recibieron viene de parte de Dios. Toda la doctrina para la iglesia viene de parte de Dios, de nadie más. Nadie la inventó. Dice el 17, ¿va? Jesús dijo, si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá si la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que distinguir realmente si nos están hablando para nosotros o no nos están hablando para nosotros, porque es muy fácil caer en el engaño, es muy fácil caer en una falsa doctrina, es muy fácil desviarse o contaminarse, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia, las Sagradas Escrituras dice que toda es para nosotros, pero no toda aplica a nosotros porque nosotros no somos judíos, nosotros no somos los enemigos de Dios, nosotros no somos ángeles caídos. Dios les habla a muchas personas a través de las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es para nosotros, pero no aplica para nosotros porque nosotros somos extranjeros o gentiles. ¿Sí sabe? La palabra gente viene de gentil, nosotros somos gentiles. Porque nada más hay dos tipos de seres humanos en toda la tierra, judíos y gente, y nosotros somos gente. Por eso fuimos salvos por el apóstol de los gentiles, y lo vamos a ver más adelante. Dice, el apóstol Pablo nos recuerda que él fue constituido apóstol de los gentiles. Nos recuerda. No se escogió él a sí mismo. Dice en Gálatas que Dios le reveló todas las doctrinas, todos los misterios, todos los mandamientos, todas las ordenanzas para la iglesia al apóstol Pablo, ¿verdad? Nuestro apóstol no es Juan, no es Pedro, no es Chana, ni es Mengana, es el apóstol Pablo. La Biblia lo establece porque es la voluntad de Dios.
Dice Romanos 11:13, ¿verdad? Romanos 11:13 nos dice, por cuanto a vosotros hablo gentiles, ¿verdad? O por cuanto a vosotros hablo gente, por cuanto a la verdad, quitaron cuanto. Nada más en algunas Biblias pusieron verdad. Yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Entonces, ¿quién es el apóstol de la iglesia? El apóstol Pablo, ¿verdad? Porque la mayoría de la iglesia es gentil el día de hoy, ¿verdad? Hay muy pocos judíos, desgraciadamente nada más hay, en el último censo hace 10 años decían que eran 175,000 judíos cristianos, ¿verdad? Y dice, habla las cosas que convienen, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron las cosas que están de acuerdo, no, que convienen a la sana doctrina. Entonces, si tú amas a tus seres queridos, amas a tus hijos, amas a tus parientes, amas a tus compañeros de trabajo, háblales las sanas palabras para la iglesia, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que dejó para su iglesia. ¿Por qué sana doctrina? No nos han preguntado por qué sana, porque es la única doctrina que no enferma. O si te meten una doctrina contaminada en una iglesia, si te meten una diluida, si te meten una doctrina alterada, te vas a enfermar. Por eso es la sana doctrina, porque la sana doctrina es la única que te sana todas tus dolencias, te sana todas tus dolores, toda tu vida. Como decía el hermano en la alabanza, Juan 10:10, el ladrón no vino sino a matar, hurtar y destruir, pero él vino a darnos vida y vida eterna. Tito 2:7 dice, en todas las cosas dándote a ti mismo, por ejemplo. Dice, mira, Timoteo, tú que eres mi alumno, tú, todas las cosas dándote a ti mismo, por ejemplo. Tú vas a ser el ejemplo, esa luz de buenas obras. Pero ¿cómo tú vas a ser luz en buenas obras? El apóstol Pablo lo dice, no dice en la enseñanza, dice en la doctrina. Porque todo se basa a la doctrina, mostrando incorrupción, ¿verdad? Incorrupción, ¿verdad? No dice en algunas Biblias que pusieron honestidad, no tiene nada que ver honestidad. Bueno, honestidad lo quitaron. Y sinceridad. Incorrupción, honestidad y sinceridad. Perdón, en honestidad muchas Biblias la quitaron. Si tú quieres saber la sana doctrina, se encuentra de Romanos a Filemón. Cuando tú te sepas de Romanos a Filemón de todo corazón, capítulo por capítulo, libro por libro, todos los libros que escribió el apóstol Pablo de Romanos a Filemón, entonces ya te puedes poner a leer toda la Biblia, todos los salmos, porque ya vas a entender qué Dios quiere para la iglesia, ¿verdad? Y dice Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, el apóstol para la iglesia, ¿verdad? Dice Tito 2:8, reteniendo firme la palabra fiel, palabra sana que no puede ser condenada. Si tú tienes la sana doctrina, nadie te puede condenar. ¿Sabía eso? Porque la verdad es más fuerte que la mentira. Por ejemplo, yo puedo decir que en una iglesia hacen tal herejía y el pastor de esa iglesia se enfurece y llega y me dice, no, que tú estás, bueno, papelito habla. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y la Biblia es más poderosa, la verdad es más fuerte que la mentira. Entonces tú puedes callar a cualquiera con las sanas palabras de Jesús para su iglesia. Para que el partido contrario, ¿verdad? El partido contrario dice en Tito 2:8, ¿verdad? No dice adversario, el partido contrario, porque es como partido político, las personas que no predican la sana doctrina. Se avergüence. Mucha gente se avergüenza si tú hablas la verdad bíblica. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Mucha gente se avergüenza. Le dices, no existe esto, no existe el otro, no existe eso que hacen en tu iglesia, no es. Porque la Biblia lo dice y tú se lo enseñas en la Biblia, se va a avergonzar. ¿Por qué? Porque no tiene otra. No teniendo mal alguno de decir de vosotros, ¿verdad? Tito 2:11, ¿va? ¿Verdad? Dice, porque la gracia de Dios que trae, ¿verdad? Quitaron el que trae salvación. A todo hombre se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado para todos, pero simplemente tenemos que creer en lo que Jesús hizo en la cruz. La salvación viene por creer.
Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia y fe sois salvos, y esto no de vosotros, ¿verdad? Ni la gracia ni la fe nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. La salvación le pertenece a Dios, ¿verdad? Como estábamos cantando esta mañana, hermosa sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús es lo único que nos puede limpiar de todo pecado, de toda maldad. Dice en Colosenses, nos limpió los pecados presentes, pasados y futuros. Imagínense qué tan poderosa es la sangre de Cristo. ¿Qué tan poderosa es? Nos ha limpiado todos los pecados presentes. Ya no hay juicio contra nosotros, ya no hay carta de maldición, como dicen Gálatas, contra nosotros. Ya somos salvos, dice la Biblia. Dice la Biblia que toda maldición ha sido clavada en la cruz. Él llevó nuestras maldiciones en la cruz. Eso es maravilloso, ¿verdad? Pero hoy en día predican un evangelio sin sangre, ¿verdad? Así un misionero dijo, no, que apóyeme, que yo voy a ir a Honduras a predicar, que yo soy misionero. Le dije, ¿cuál es el evangelio? No lo sabía. ¿Cómo la gente va a ser salva sin el evangelio? Dice Tito 2:13, esperando, ¿verdad? Esperando. No dice aguardando, ¿verdad? Algunas Biblias pusieron aguardando, esperando aquella esperanza bienaventurada y gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Es algo impresionante. Nosotros tenemos que aguardar que un día Dios nos va a arrebatar en las nubes y nos va a transformar con un glorioso cuerpo. Imagínense. Eso es lo más hermoso. Entonces, ¿cómo tú vas a ser transformado? Únicamente si tú reteniste la buena palabra de Dios. ¿Usted cree que Dios va a venir por alguien que no retuvo la sana doctrina? No, claro que no, porque Él no se equivoca. Es una de las cualidades del cristiano, que tiene la sana doctrina, tiene las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, ¿verdad? Porque un día vamos a desaparecer, un día vamos a ser raptados, ¿verdad? Y dice la Biblia que vamos a ser muy pocos los escogidos, imagínense. Quizás pasemos desapercibidos, porque hay una guerra mundial o algo, quizás ni se den cuenta. ¿Quién se fue? ¿Quién quedó? O le van a echar la culpa a los marcianos. Se los llevaron los marcianos. Y los marcianos llegaron ya bailando cha-cha-cha. Van a cantar. Pero un día va a llegar y ese día glorioso del día de Cristo vamos a ser transformados con el poder de Dios. Reteniendo firme la palabra fiel, dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Somos justificados ya. El justo de justos murió por cada uno de nosotros. Jesús vino a cumplir la ley. Y dice Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley. ¿Cuál ley? La ley mosaica. Ya no tenemos que hacer la ley para ser salvos. Tenemos que creer de todo corazón. Eso no nos deslinda de hacer lo correcto y lo bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay una nueva ley en nuestros corazones, se llama la ley de la fe, que nosotros queremos hacer la ley, leer el Antiguo Testamento para agradar a Dios como resultado de nuestra salvación. Dice Tito 3:8, dice, palabra fiel y estas cosas quiero que afirmes, ¿verdad? No quiero que, en algunas Biblias pusieron insistas, ¿verdad? Con firmeza. Entonces, ¿tú tienes que hablarle con firmeza a la gente o no, según este versículo? Dice que sí, ¿verdad? Mucha gente dice, no, dice que tú llegas y eres muy fuerte cuando hablas y dice, bueno, la Biblia te manda que tú hables con firmeza la palabra de Dios, con verdad la palabra de Dios, que no toleres la mentira, dice la palabra de Dios. Que los que han creído a Dios procuren sobresalir en buenas obras. Procuren, ¿verdad? Procuren salir en buenas obras. En algunas Biblias pusieron ocuparse en buenas obras. No. Procuren, procuramos porque no somos perfectos, ¿verdad? Dios sabe que no somos perfectos, entonces nosotros tenemos que procurar hacer lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien. Estas cosas son buenas y provechosas, ¿verdad? Provechosas. En algunas Biblias pusieron útiles para los hombres, ¿verdad? Eso es lo más útil que tú puedes hacer. Dice Tito 3:9, reteniendo firme la palabra fiel, mas evita las cuestiones insensatas. En algunas Biblias pusieron necias,
que me gusta más necias, porque mucha gente es necia. Tú le quieres hablar de Dios y no quiere oír. Tú le quieres decir que la salvación viene y o el evangelio es este y no lo quiero oír. Cuestiones insensatas y las genealogías, ¿verdad? ¿A qué se refiere Pablo en las genealogías? A que todas las personas, sea que viene del Antiguo Testamento, que tú vienes de la tribu de esto, que tú vienes de la tribu de Aser, que vienes de la tribu de Dan, porque hay muchas sectas que dicen que ellos vienen de las tribus y usted no lo sabe. Y las cuestiones y disputas sobre la ley. Nosotros hacemos la ley por agradecimiento a Dios. No tenemos que hacer la ley para ser salvos. Es diferente, ¿verdad? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿verdad? Dice sobre la ley que son sin provecho y vanas. Vanas quiere decir huecas, ¿verdad? No te pongas a discutir con alguien, con un rabino, con alguien que judaicea, con alguien que dice que tenemos que hacer las fiestas solemnes, que tenemos que hacer las cosas del Antiguo Testamento. No te pongas a discutir con él porque están huecos. Dice que no soportarán, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 4:1. Requiero yo delante de Dios y el Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿verdad? Que ha de juzgar a los vivos y muertos en manifestación en su reino. Fíjense muy bien lo que dice. Dios, Jesucristo va a ser el juez cuando nosotros partamos. Entonces, si tú tienes a Jesús dentro de ti, cuando tú partas y llegues al juicio de Él, ¿cuál va a ser el resultado del veredicto? No culpable, porque lo tienes a Él, ¿verdad? Él también va a juzgar a las personas malas en el gran trono blanco de Dios para que éstas sean juzgadas. Fíjese muy bien, Él ha de juzgar a los vivos y muertos. ¿Por qué a los vivos? Porque en los vivos nosotros vamos a recibir una corona en el cielo, en las bodas del Cordero, en la silla de Cristo, en el tribunal de Cristo. Nosotros vamos a recibir por las obras que Él puso de antemano para que anduviésemos en ellas, vamos a recibir coronas. Y a los muertos los va a mandar ¿a dónde? Al lago de fuego. Pero es el mismo juez, ¿verdad? Dice Romanos 2:16, dice, el día que Jesucristo juzgará los secretos de los hombres a través de mi evangelio. El que va a juzgar es Dios, el juez es Dios. Dice Romanos 14:9, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Para ser Señor de los muertos como de los vivos, si usted no lo sabe. ¿Sabía que en el Antiguo Testamento, cuando Jesús le preguntaron de un funeral, sus discípulos, Jesús les dijo a sus discípulos, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que Jesús les dijo a sus discípulos, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque Jesús todavía no había arrebatado la llave de la muerte cuando Él murió en la cruz del Calvario. Ya este versículo, cuando Él muere en la cruz del Calvario y baja hasta las profundidades del infierno y le arrebata la llave de la vida y de la muerte a la muerte, entonces Él pasa a ser Señor de los vivos y también de los muertos. Entonces, los muertos un día, los ateos, los que no creyeron, los que se fueron al infierno, dice la Biblia, toda rodilla se va a doblar, porque Él es Señor de los muertos también, quieran o no. Que va un ateo al tribunal blanco de Dios y se para enfrente, se va a arrodillar. Y si no se arrodilla, ahí va a tener un ángel al lado de él y le da un chicotazo a ver si no se arrodilla. Pero todo arrodilla se va a doblar, porque la Biblia lo establece, vivos y muertos, salvos y no salvos. Él es Señor de los vivos y de los muertos, si usted no lo sabe. Él es el Todopoderoso, dice en Revelación 1:8 o Apocalipsis 1:8, Él es el Todopoderoso, Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir. Dice 2 Timoteo 4:2, dice, predica, este es el mandamiento para la iglesia. Predica la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina, exacto, porque tú no nada más puedes regañar a alguien, corregirlo,
tienes que tener doctrina. Si no tienes doctrina, la sana doctrina, pues lo estás haciendo mal. ¿Verdad? Esa es la comisión para la iglesia. Que tú donde tú quieras que esté, alguien te dice alguna cosa, otra cosa que no sea de Dios, que no sea para su iglesia, tú lo reprendes. Tú lo exhortas y tienes paciencia. Le dices, no, las cosas de Dios son así. No, esto quiere decir así. Y tienes paciencia y se las vuelves a decir, pero con la doctrina correcta. Porque esa es la única que te puede alimentar al espíritu. Es la única forma que tú puedes crecer espiritualmente. Por eso mucha gente hoy en día no crece espiritualmente, porque no tiene doctrina, no tiene sana doctrina, ¿verdad? No salen del arca de Noé. Así un pastor me dijo, dice, el arca de Noé, dice, no, hermano, usted no sabe ni lo que habla. Dice, ahí metieron un animalito, una pareja de cada uno. Le dije, no, la Biblia no dice eso. Dice que metió una pareja de cada uno, o macho y hembra de los animales, y metió 7 más de los que iba a sacrificar cuando bajara del arca. Yo nunca había leído eso, dice. Entonces ni se sabía el arca de Noé. Válgame Dios, ¿verdad? Dice, según Timoteo 4:3, dice, porque vendrá tiempo, ya estamos en este tiempo, ¿sabe usted? Vendrá tiempo que no sufrirá la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oído. Fíjese muy bien lo que dice Pablo, ¿verdad? Me gusta mucho como dice Pablo, porque Pablo al principio de su ministerio dice, habrá algunos que hagan herejías. Pero esta carta, 2 Timoteo 4, ya cuando Pablo se va a morir, esa es la última carta que él hizo, si usted no lo sabe. Aquí ya dice, no unos cuantos, algunos apostatarán, algunos harán herejías. Ya el apóstol Pablo cuando va a morir dice, se amontonarán. Ya no van a ser algunos, van a ser muchos que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Va? Mucha gente tiene comezón de oír. Quiere oír testimonios, experiencias, quiere tener emociones, pero no quiere tener doctrina. Pero con la doctrina no creces. Con la doctrina no puedes ayudar a tus familiares, a tus seres queridos en tu trabajo, porque no tienes doctrina, no tienes enseñanza. Dice 2 Timoteo 4:4, porque ellos tienen comezón de oír, de oído va, dice la Biblia que se apartarán ¿de qué? De la verdad. Y el oído y se volverán a las fábulas. A mí me ha tocado, yo he ido a predicaciones, y una vez fui a México y un pastor se subió a predicar en el púlpito y empezó a predicar fábulas. Habló hasta del llanero solitario, imagínense. Y su experiencia que lo iban a envenenar y todos, wow, amén, amén. ¿Usted cree que eso edifica? No, lo único que te edifica es la doctrina correcta para la iglesia. Dice, por tanto tú, Timoteo, vela, ¿va? Vela, ¿va? Dice la palabra de Dios, vela. En todo, sufre aflicciones, haz la obra de evangelista. ¿Por qué dice eso Pablo a Timoteo si él era el anciano o pastor de la iglesia? Porque todos somos evangelistas. Todos somos evangelistas. Todos tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación a otros, porque esa es la única forma que las personas se pueden redimir y pueden ser compradas con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Haz tu obra de evangelista. Cumple bien tu trabajo. Eso significa ministerio. Cumple bien tu trabajo. ¿Para quién? ¿Por qué Pablo quería que Timoteo cumpliera bien su trabajo? Para agradarle a Dios. Nosotros cumplimos bien nuestro trabajo de predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Verdad? Dice 1 Timoteo 6:3, dice, si alguno enseña de otra manera, ponga mucha atención. Entonces, ¿cuántas iglesias no enseñan de otra manera? ¿Cuántas? Si alguno enseña de otra manera y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que le dejó para su iglesia, porque eso significa piedad.
la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo. ¿Qué quiere decir piedad? Cercanía a Dios. Piedad quiere decir cercanía a Dios. Piedad no quiere decir misericordia. Mucha gente dice, ten piedad de mí. Esta es una palabra mal dicha teológicamente. Piedad quiere decir cercanía a Dios. ¿Y por qué es la piedad la iglesia? Porque la piedad es el cuerpo de Cristo. Y dice, y la doctrina que es conforme a la iglesia, la piedad. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, si usted no lo sabe. Dice, si no se conforma con las sanas palabras, si se conforma con la comezón de oídos, si se conforma con las fábulas, le dice a Timoteo, esas personas están hinchadas en su cerebro. Hinchado es, dice la palabra de Dios, ¿va? No sabe nada. En algunas Biblias pusieron delira, imagínense. Hinchado es, nada sabe, sino enloquece. ¿Sabía que una persona que no tiene la sana doctrina, que está en una iglesia religiosa, puede enloquecer? Al rato ya va a estar oyendo las trompetas y los caballos y los cascos. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Que va a caer el meteorito. ¿En serio? Yo he visto gente en las iglesias que han enloquecido. Una hermana me dice, no, yo sentí que me levantó del piso el Espíritu Santo. Yo le dije, ¿de cuál fumaste? Sí, que cae oro del aire acondicionado. No es oro, querido hermano, es Satanás sacudiendo sus alitas. Dios quiere que caminemos por fe y no por vista. Dice 1 Timoteo 1:22, la iglesia camina por fe, no por vista. Fe es convicción de lo que no se ve. Si tú ya vistes el oro, ya no es fe. Si tú vistes que ya se paró de la silla de ruedas, ya no es fe, porque caminamos por fe y no por vista. Dice, enloquece acerca de cuestiones de contienda de palabras de las cuales nacen. O sea, una persona que está en una iglesia falsa, que no tiene la sana doctrina, va a tener siempre envidia. Envidia, va a ser envidioso. Va a ser envidioso. Hay mucha gente envidiosa. Así había dos cristianos que vivían en la calle y uno atravesando la calle. Y un cristiano se pasaba en la hamaca acostado todo el día y el otro se iba a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y un día se enojó el otro cristiano y le dice, ¿sabes qué? Dice, los flojos, los perezosos no heredarán el reino del cielo. Y el otro se paró de la hamaca y le dijo, tampoco los envidiosos. ¿Sí? Pues así está, pero no podemos, cuando dice mi esposa, cuando apuntamos uno ya 3 dedos nos estaban apuntando a nosotros. Desgraciadamente, dice, las cuales nacen las envidias, pleitos. Hay familias que se dejan de hablar por las cuestiones religiosas, si usted no lo sabe. Hay personas que dicen, no, dice, yo estoy a gusto con mi pastor, yo estoy a gusto con mi denominación, con mi secta, etcétera, etcétera. Si una persona pone los ojos en el dirigente espiritual, esa es idolatría. ¿Qué dice Hebreos 12? Poner los ojos en Jesús, el cual Él es el autor y consumador de la fe. No ponga los ojos en un dirigente espiritual, pon los ojos en Jesús. Y aquí está Jesús, en la Biblia, no en otro lado. Y dice, nacen las envidias, pleitos, maldicencias, ¿verdad? Ya te están recordando tu 10 de mayo, malas sospechas, ¿verdad? Ya sospechan de todo, ¿va? Dice, ¿quién sabe cómo lo hizo el pastor? ¿Quién sabe cómo lo hizo el hermano que ya tiene casa? Porque hay envidia, hay maldad. Dice 1 Timoteo 6:5, disputas de hombres de mente corrompida. Disputas de hombres de mente corrompidas. Privados de la verdad. ¿Sabe qué quiere decir en griego privados de la verdad? Que están ciegos, que tienen escamas en los ojos, que están vendados, que tienen la piedad, o sea, tienen la iglesia por fuente de ganancia. Hay muchas personas que tienen iglesia por fuente de ganancia, si usted no lo sabe.
¿Qué dice el mandamiento para la iglesia? Agarra lo bueno, tira lo malo. ¿Qué dice la Biblia? Apártate de ellos. ¿Por qué? Porque te van a contaminar. Imagínese una persona que lleva a sus hijos a una iglesia falsa, se va a llevar de corbata a sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienen una sana doctrina. Proverbios 4:2. Proverbios 4:2. Dice, porque os doy buena doctrina, no desamparéis mi ley, dice Dios, ¿verdad? En su proverbio para los jóvenes, para los jóvenes. 1 Timoteo 4:6 dice, si propusieras estas cosas a los hermanos, si tú propones, como yo lo estoy proponiendo aquí desde el púlpito a todos ustedes y todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, que mantengan firme en la sana doctrina, dice, serás buen ministro. Serás buen ministro. El ministro bueno no es porque tú tienes 100 gentes, 2,000 gentes en un templo, el templo lo tienes a reventar, no. Un buen ministro es aquel que predica las sanas palabras de nuestro Dios Jesucristo, la sana doctrina y está firme y tiene esa convicción. Imagínense Noé. Noé, dice Pedro, que pregonó 144 años y nadie se subió al bote. ¿Y eso lo hace a Noé un mal ministro? No. Jeremías, el profeta llorón, ni una mosca lo escuchó. Dicen el profeta llorón. ¿Por qué? Porque lloraba y no quería. Nadie quería escucharlo. Entonces, ¿al profeta Jeremías es un mal ministro? No. ¿Por qué? Porque él hizo lo que dijo Dios. Y así nos dice Dios que nosotros prediquemos las sanas palabras para la iglesia. ¿Verdad? Predica la sana doctrina. No le tengas miedo a nadie. No le tengas miedo a nadie. No le tengas miedo al vecino, a nadie. No le tengan miedo. Dice Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios. Fíjese quiénes son los escogidos de Dios. Los que tienen el conocimiento de la verdad. Según en la piedad, la iglesia. Según en la piedad. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? La cual Dios no puede mentir, que prometió de antes de los tiempos eternos. Esa es nuestra esperanza de la vida eterna. Dice Efesios 2:12, dice, que eras aquel tiempo sin Cristo, alejado de la República de Israel y extranjero de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios y sin mundo. Eso éramos antes. No teníamos esperanza, ni fe, ni Dios. ¿Sabía eso? Pero como Dios nos rescató, creímos al glorioso evangelio, fuimos redimidos y comprados y ahora tenemos la ciudadanía de Dios. Hoy en día tenemos la ciudadanía de Dios, somos embajadores, dice la palabra de Dios. Somos sacerdotes en nuestros hogares de la palabra de Dios. Tito 3:3, porque también éramos nosotros, ¿qué? Dice Pablo, nosotros también éramos insensatos. Imagínense quién lo dice Pablo. Pablo que estudió con Gamaliel, Pablo que era judío de hueso colorado, Pablo que era de la tribu de Benjamín, celoso en la Torá y en la ley y las escrituras. Dice que era un insensato. En otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a las concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros, ¿va? Debemos aborrecer los unos a los otros, ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan 2:11, apréndasela. El que aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Dice, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas lo han cegado sus ojos. Imagínense cuántos nuevos cristianos aborrecen a los otros. Dice la palabra, ¿verdad? Que vimos el versículo principal, reteniendo firme. Tú retienes firme la palabra de Dios. Tú retienes firme las sanas palabras de Jesucristo para su iglesia. Tú no andas cambiando la doctrina, andas añadiendo, andas diluyéndola, andas aumentándole. Porque eso no es la Biblia, ¿verdad?
¿Qué dice 1 Corintios 15:1? Donde está nuestro glorioso evangelio, porque os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también estéis, quitaron, firmes. Firmes. ¿Tú estás firme? Porque es lo único que te puede salvar. Bueno, dice Romanos 5:2, en el cual tenemos entrada por la fe a esta gracia, el cual estamos, ¿qué? Firmes. ¿Usted está firme? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿verdad? 1 Pedro 5:9 dice, resistir, ¿qué? Firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en compañía de nuestros hermanos que están en el mundo, ¿verdad? Tú no puedes resistir si no estás firme en la sana doctrina. Te caerás, te derribarán. Cualquier tribulación, problema, tormenta, aflicción, te va a tumbar. Pero si tú estás firmes, no importa que llueve toda la noche, que llueva fuego, tú vas a estar firme. ¿Por qué? Porque sabes quién te protege, quién te cuida tu espalda, de dónde viene tu cobertura si no es del Señor. Es muy fácil saber quién está firme, ¿sabía eso? Porque hoy en día mucha gente se dice ser cristiano. Si alguien te dice ser cristiano, tú le dices, ¿qué predicas, qué enseñas y qué haces? Porque mucha gente hoy en día, los religiosos, dicen, no, que por tus frutos te conoceráis. Bueno, pues un mormón, un testigo de Jehová se puede portar muy bien y no rompe ni un plato, pero no quiere decir que sea salvo. ¿Qué predicas, qué enseñas y qué haces? Eso es lo que determina un verdadero hijo de Dios, un cristiano verdadero, alguien que está firme en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. ¿Tú estás firme? ¿Tú retienes las palabras firmes como han sido enseñadas? ¿Y cómo han sido enseñadas? A través de las Sagradas Escrituras, por el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Nadie más me las enseñó. Sí, yo fui a la escuela, yo fui a seminarios, fui a la universidad teológica muchos años, pero realmente donde aprendí fue aquí. Aquí fui, porque es la única fuente verídica que te puede enseñar. Filipenses 1:27 dice, combatiendo firme, solamente que vuestro comportamiento sea el cual conviene al evangelio de Dios. Para que sea que yo venga o esté ausente, oiga vuestras cosas, que estéis, ¿qué? Dice el apóstol Pablo, firmes. En un mismo espíritu. Juntamente por la fe en el evangelio. Porque es lo único que te puede salvar. ¿Tú estás firme en eso? No creéis en todo espíritu porque todos los espíritus no son de Dios, dice la Biblia. ¿Verdad? Nos dice en 1 Juan 4:1. Dice 1 Juan 4:4, más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Dijo Martín Lutero en el año 1517, cuando se inició la Reforma Protestante, dijo, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo Escritura, la gloria solo es para Dios. No es para la iglesia, no es para la denominación, no es para el dirigente espiritual, toda la gloria es para Dios. Esa es la Reforma Protestante. Él se dio cuenta, muchos dicen que leyó Romanos 1:18, otros dicen que leyó Romanos 5:1 y su espíritu ardió y él empezó la reforma, ¿verdad? Tito 1:10, porque hay muchos contumaces. Me gusta que usted en esta predicación usted aprenda esta palabra que es muy importante. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los que la circuncisión. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es contumaz? ¿Sabía que un contumaz es alguien necio? Alguien que tú le dices, ¿es rojo? Y tú dices, no, es verde. ¿Es agrio? No, es dulce. ¿Me gusta? No me gusta. O sea, es necio. O sea, dice, un contumaz es aquel. No, a mí me enseñó mi pastor así. Ese es un contumaz. A mí me enseñó mi líder espiritual así. Ese es un contumaz. Un contumaz es alguien que tiene una mente necia, que no incambiable, que tú no lo puedes convencer. Porque no retiene las palabras firmes
como vimos en el versículo principal, ¿va? Dice, porque hay muchos contumaces, ya vimos que es contumaces, dice, mayormente los que de la circuncisión. La mayoría de gente que es necia es que ya le han dicho que es judía, que ya le dijo que tienen que judaizar, que tienen que hacer las cosas de Israel. Nosotros somos la gloriosa iglesia, no somos judíos. Cristo murió por su gloriosa iglesia, nos dice en Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles, ¿verdad? Dice que Él la compró con su propia sangre. Es lo más glorioso que hay. La iglesia, no el pueblo de Israel, no los judíos, no, la iglesia es lo más glorioso porque el mismo Dios dio su vida para comprarla. El que acepta la corrección va por el camino a la vida, no los contumaces no les puedes decir nada, porque se aferran a lo que ellos aprendieron, que mi papá es espiritual, que esto, que el otro, no. En los que rechazan van al camino de ¿qué? De la perdición. Todo aquel que rechaza la sana doctrina va al camino de la perdición. Proverbios 10:17, ¿verdad? Tito 1:11 dice, los cuales es menester, ¿a quién? A los contumaces, a los falsos maestros, a los falsos cristianos. Dice, es necesario que les tapen la boca, porque trastornan casas enteras. Trastornan casas enteras. ¿Saben lo que dice en griego? Que estos hacen divisiones. En una falsa iglesia hay desacuerdos, celo ministerial, hay divorcios, se separan los hijos con las familias porque no tienen una sana doctrina. Y todo por el billete, por la plata, por los pesos, los dólares, todo por eso. Todo por eso. Por eso muchos no predican la sana doctrina porque no hay ganancia. Porque les afecta su cartera. Un ciego no puede guiar a otro ciego, recuérdalo siempre, ¿verdad? Ya vamos a terminar, vamos a embajada, como dice el hermano, reteniendo firme la palabra fiel, y dijo de uno de ellos, ¿va? Dice Pablo, mira, esto dijo uno de ellos que se dice ser el profeta, que esos son malas bestias, vientres perezosos. Uno mismo confesó. Yo robo a la iglesia, yo le miento para ganar dinero, para comer bien. Ese es este testimonio, Tito, de todo lo que te dije, que estés firme en las sanas palabras de Jesucristo, que estés firme en la sana doctrina. Este testimonio es verdadero. ¿Y qué es el mandamiento de Dios? Dice, dales unas palmaditas en la espalda. No, dice, repréndelos ¿qué? Duramente. Diles hasta de lo que se van a morir. Repréndelos duramente. ¿Por qué? Porque si tú le dices a alguien, a una persona, una verdad bíblica, porque lo amas. Una vez mi suegra, en paz descanse, me dijo, Carlos, me gustaría que tú te llevaras mejor con mis hijas porque ellas tienen una doctrina medio diferente. Y le dije, no, señora Raquel, con todo respeto, yo les hablo así porque las amo, porque si no las amara, les hablara mentira. Y mucha gente no toma eso en cuenta, que tú cuando hablas la verdad es porque los amas, no porque los quieres poner mal o que les quieres contradecir, quieres discutir, no, porque los amas, porque lo único que te va a hacer libre es la verdad. Dice Juan 8:32, la verdad los hará ¿qué? Libres. No escuchando fábulas judaicas, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Verdad? ¿Qué significa judaizar? Hacer todo lo que el pueblo judío hacía. Nosotros como iglesia tenemos nuestras propias ordenanzas, nuestros propios mandamientos. Y dice Tito 1:15, ya, Tito, ciertamente para los puros, todas las cosas son puras. Por eso con los que llegaron a este país, en los Estados Unidos, hace muchísimos años, se les llamaron puritanos, porque trajeron de Inglaterra la sana doctrina. Y se fundó este país con la sana doctrina.
Para los contaminados, incrédulos, antes de su mente y su conciencia son contaminadas, ¿verdad? Pero hay una solución, ¿verdad? Dice Tito, mi verdadero hijo, según la común fe, gracia y misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Se despide el apóstol Pablo y dice Romanos 1:12, a saber que juntamente somos consolados por la mutua fe. Únicamente tú puedes tener la mutua fe teniendo la sana doctrina, ¿sabía eso? Y vuestra mente junta mía. Bueno, ya vimos el Evangelio de Gloria, nos vamos muy rápido, ¿verdad? Porque creo que nos pasamos de tiempo. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, es el Evangelio para la iglesia gloriosa de Cristo, que dice, además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual estéis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y Él se puso en proposición, como un propiciatorio en tu lugar en la cruz del Calvario, porque el que debíamos estar crucificado era usted y yo, y tener fe en su preciosa vida, en su preciosa sangre que Él derramó. Yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que Dios te va a abrir los ojos, te sellará con el Espíritu Santo y te va a guiar a su sana doctrina para su iglesia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, en la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.